Bueno, entonces, así muy rápido el tema de la cultura es algo que está cambiando un poco el concepto, como las formas de hacer las cosas. Eh, está, digamos, todo lo que sea cultura es una forma de comportamiento, ¿no? Y para eso necesita de requisitos como compromiso de los gerenciadores, de los líderes, de cualquier stakeholder, de cualquier persona interesada, que ahí es donde está el problema de cómo lograr esto, que la justificación se cumpla, que la optimización se cumpla y demás, porque si no hay compromiso desde arriba, se complica que, aunque el de abajo esté convencido, se complica que se haga. De todas maneras, como viene cambiando la situación ahora, todas las organizaciones son piramidales, pero cada vez son más transversales también. O sea, cada vez el de abajo también tiene cada vez más voto, o más, por lo menos más palabra, no sé si tanto voto, pero sí más palabra. Y el tema de la educación continua es algo que, por ejemplo, apareció ahora en la nueva norma de la 1061, que la nueva norma de la RN, está metida casi todo esto está metido en esa norma. Tanto el compromiso de los gerenciadores, de la organización en general, la educación continua, la política de no culpabilidad, la comunicación y bueno, la ética, obviamente. Y acá va a depender que todos tienen que estar educados, no solamente esta cuestión de empezar a hablar de todas estas cosas así como en un pregrado, digamos, donde estamos, estamos tratando de meternos en la cuestión de la facultad, por ejemplo, en todas las cuestiones de posgrado, sea en lo posible en los médicos referentes, donde más nos cuesta y más difícil se hace, y también el tema de los profesionales, ¿no? Tanto el médico, técnico, radiofarmacéutico, físico médico, todos. Y eso va a hacer que la educación también tiene que tener una adaptación al lenguaje, porque no es lo mismo educar de médico a físico que de físico a médico, por ejemplo, en nuestros casos, y hay que definir estos niveles que todavía no están definidos, bien definidos, y hay que buscar sobre todo el tema de la justificación y de la percepción de riesgo. Y lo más difícil de hacer con el tema de lo que sea cultural es que es un montón de suposiciones básicas, o sea, que es lo que uno realmente supone y cree, y que lo da por hecho, ¿sí? Y va a depender de un grupo. O sea, ese grupo va a tener esa creencia. No, capaz hay un grupo que sí y un segundo grupo no lo tiene. O sea, por la formación que tienen ustedes tienen más incorporado el tema del control de calidad, de lo que es tan importante la parte del control de calidad, que un médico. Yo tengo esa impronta básicamente porque mi mamá era física médica y lo mamé desde chico. O sea, yo entiendo que esto es necesario, ¿sí? Y lo que hay que entender es que toda cultura evoluciona también, y la necesitamos transmitir. Y eso es una de las cosas que uno tiene que ir de a poco, ir horadando la piedra de a poquito para que esto se entienda. Lo mismo con las cosas que no se entienden, digamos, de los médicos a los físicos, de los físicos a los médicos, porque a veces nos ha pasado en algunas charlas que fue un choque, justamente. Estaban en el último curso de radioterapia metabólica, que estábamos todas las partes, hubo un momento de presentación de casos y un físico presentó cosas que a los médicos no les gustó nada, porque cómo vos físico vas a decidir completamente la dosis, la actividad que le vamos a administrar al paciente si vos no conoces al paciente. Entonces, y lo mismo decían los físicos, que y hubo un momento en que no se encontraron. Digamos, había un médico y un físico y no podían encontrarse en el buscar el punto medio, que realmente tiene que haberlo,
porque ni es como todo lo decía el físico, ni es todo lo que decía el médico. Entonces hay que buscar ese punto medio donde cada uno puede lograr unir estas suposiciones básicas y que se puedan entender. Entonces, depende esto de los hábitos, son cosas que hacemos automáticas, espontáneas, ni las pensamos, por eso las defendemos a muerte, porque son lo que son, para nosotros son ley. Es decir, me levanto y me visto, o sea, no lo pienso. No. O sea, yo no estoy en el Zoom acá con el torso descubierto, porque no me da. Culturalmente no está bien. Entonces, bueno, son estas cosas que van a ir cambiando. Y hablan mucho ahora, últimamente, y sobre todo esta norma nueva de la 1061 de la RN, de la cultura de la seguridad. Y la seguridad es la protección tanto de las personas como del medio ambiente, ¿sí? De estos riesgos que pueden llegar a generar las radiaciones. Y la cultura de seguridad, entonces, es este conjunto de características en las cuales las organizaciones, y acá siempre hablan, en la norma, hablan siempre de las organizaciones, y esto habla de que tiene que estar desde el director hasta todos los que están abajo en la pirámide, y todas las diferentes estructuras que están, estructuras no, profesiones que están intercurriendo, ¿sí? Y la idea básicamente es evitar esto. O sea, la idea es que si hay un posible error, o sea, hay un momento en que se está por fallar, cuando se falla y no hubo nada en el medio que lo frenó, ahí es lo que uno quiere evitar. Quiere hacer que no sea un queso suizo que está lleno de agujeros, sino que esa probabilidad de error a la ocurrencia de ese error, lo que tengamos que hacer es que la organización en sí, toda la organización, tenga diferentes barreras, qué sé yo, el técnico una barrera, el físico otra barrera, el médico otra barrera, no sé, el jefe otra barrera, que haga que cuando vaya a ocurrir un error, termine no ocurriendo, porque las barreras son buenas y se pudo frenar. Y al principio se pensaba que era toda la parte tecnológica, ¿sí? Ahí fue donde aparecieron todo lo que son los controles de calidad. Entonces, por eso creo que ustedes en la parte de la parte de física médica lo tienen más aceitado, más masticado, más tipo hábito, porque esto fue hace mucho que se descubrió y que esto era importante. Más después del tiempo, con el tiempo, se dieron cuenta que las fallas seguían ocurriendo. Entonces dijeron, no, vamos a ver, no solamente es la máquina la que está fallando, algo hay humano que está fallando. Entonces ahí se empezó a hacer más hincapié en la educación. Y después vieron que todavía se seguían ocurriendo algunos accidentes, cada vez menos, pero seguían ocurriendo accidentes, y ahí se dieron cuenta que en realidad era toda la organización, que si no estaban en consonancia toda la organización, entonces no iban a seguir ocurriendo los errores. Entonces, básicamente, en la cultura de seguridad hay algunas manifestaciones visibles, ¿sí? Que, digamos, todo va a variar y va a depender del liderazgo y del compromiso de todas las partes, de todo el sistema, pero, pensé que venía una cosa que no vino, pero nosotros podemos llegar a ver que la gente está haciendo control de calidad o que está haciendo algunas cosas. Hay veces que declaran que, o sea, como algo más profundo, como más de verdad que hay más cultura, declaran que sí es importante hacer el control de calidad, a ver si después hay que ver si lo hacen o no lo hacen. Pero después acá sería si creen que realmente es necesario hacer el control de calidad. Hablando de control de calidad, ¿no? Una cosa es que uno esté convencido y otra cosa es que lo haga porque te lo obligaron y no estás convencido para nada. Ahí seguramente no va a haber tanto compromiso y no va a haber tanta adherencia. Pero siempre tiene que haber en la organización todo un proceso que
va a cambiar de una cultura que no es buena a una cultura que es la cultura que sí necesito y donde voy a asegurar estas cuestiones de asegurar la flexibilidad de la organización, hacer visibles los cambios, monitorear. Y eso hace que cuando se aplicó los controles de calidad, los errores bajaron. Cuando empezaron los operadores a ser más capacitados, empezaron a mejorar. Cuando empezaron a hacer los sistemas de gestión, bajó. Y ahora la idea es transformar esto en algo cultural y que involucrar a todos, a que todos estén convencidos de que esto está bueno hacerlo y va a mejorar y a evitarse más accidentes. Sí, porque todo esto lo que hace es lograr disminuir los errores, disminuir los accidentes o incidentes. ¿Sí? Y para eso, todas estas tres capas son unas interdependientes de todas, pero la organización es la que cubre a todos. La organización es la que va a llevar a todos de la mano a que realmente haya una cultura finalmente. Y los elementos básicos de la seguridad es que todo el mundo priorice la seguridad, que haya un liderazgo, que se identifique y se solucionen las cosas oportunamente, porque muchas veces acá y en Argentina estamos muy acostumbrados a ir atrás. Se pasó el error y recién ahí pienso. No, pienso para que no haya un error que puede ser, o que sé que en algún otro lugar hubo. Entonces, el tema de lo que se llama el benchmarking, de uno conocer qué pasó en otro lado para evitar, está bueno. El tema del reporte libre de seguridad, esto es súper importante porque si uno piensa en que si uno va a reportar algo que está mal y lo van a castigar porque dijo, uy, mira, vos hiciste esto mal, tenés una sanción porque esto lo hiciste mal, la gente no va a reportar. En cambio, si saben que no hay problema con que vos digas, mira, pasó esto, pensemos todos juntos cómo se puede solucionar, es como que ayuda a esta situación de cada vez mejorar. Y esto tiene que ver con el ciclo de Deming, donde siempre vamos a plantearnos primeros objetivos y recursos y comunicación entre todos para planificar cosas, para que no ocurran determinadas cosas que sabemos que pueden ocurrir. O sea, cada cuánto hacemos un control de calidad, cuál va a ser el mejor soft para usar para dosimetría interna, vamos a usar el Linda, vamos a usar uno que sea libre, vamos a usar uno que hagamos nosotros. Una vez que uno decidió eso, empezar a usarlo, a hacerlo, y ahí empezar a mirar qué pasa, medir, evaluar, hacer auditorías, comunicar los errores con esto de la libre comunicación, y documentar todo para poder evaluar. Cuando uno evalúa, empieza a darse cuenta que hay alguna acción correctiva que se puede hacer, se genera la acción correctiva volviendo a replantear estos objetivos y recursos y comunicándolo, y ahí volvemos a empezar, y por eso esta cuestión cultural es algo que es evolutivo, nunca va a frenar. Y como dice la licenciada Bomben, pasamos de un ciclo, de un círculo vicioso a un círculo virtuoso donde siempre vamos mejorando. Esto es algo que también está bueno, está hecho más para medicina, pero creo que, si no me equivoco, también hay cosas de control de calidad y cosas de física médica y demás. Hay diferentes ONGs donde empezó por empezó por Image Gently. No sé si la conocen, pero la idea con esta ONG era generar imágenes, ¿no? To image en inglés, hacer imágenes gentilmente, o sea, con radioprotección. Y la mano es de un bebé o de un chico, y esto apareció para la parte pediátrica. Después apareció Image Wisely, que es hacer las imágenes sabiamente, y eso se refirió más para los adultos, y en todas estas páginas van a encontrar un montón de datos, de protocolos, de sugerencias, de recomendaciones, cómo generar la mejor
la menor dosis, ¿no? Está hablando, siempre van a estar hablando tanto esta como finalmente Choosing Wisely. Los conceptos básicos que están, digamos, todos los documentos van a estar enfocados a Lara y a Hasa, ¿sí? Va a estar, todo va enfocado a eso, y una de las cosas que tiene de bueno es que dentro, sobre todo, creo que era en Image Wisely, a ver cómo era. Sí, en Image Wisely, yo todos los años hago este certificado en el cual yo me comprometo a promocionar la seguridad en medicina y demás, y esta pavada de uno bajar un PDF y decir, poner su nombre y poner la fecha y saber que el 31 del 21, del 31 de diciembre de este año se caduca este certificado y yo voy a hacerlo de vuelta el año que viene, me crea a mí ya una responsabilidad de tener que hacerlo, porque si no es como que, si yo me tomé el trabajo de hacer esto, es como que está bueno hacerlo. Y con el tiempo uno va a pasar de una cultura baja de seguridad a una alta, después léanlo, porque si no, entonces, esto es más agregado y está bueno saberlo, y está bueno empezar a pinchar a los demás a que empiecen a tener este tipo de cultura de seguridad, porque nos va a hacer trabajar mucho mejor en equipo, nos va a generar mucho más seguridad para los pacientes y para nosotros mismos al no haber repeticiones, o al no haber derrames, o al no haber algún problema con el equipo, por ejemplo. Como yo siempre digo, ¿no? Siempre vamos de atrás del problema, no adelante. Pasó hace poco, no sé si también lo conté, la máquina nuestra es una doble cabezal, tiene sensores de proximidad y sensores de tacto. O sea, tiene dos sensores que hacen que uno no aplaste al paciente, no lastime al paciente. Uno de proximidad que no es de infrarrojo, sino que es algo electromagnético, que sensa al paciente por electromagnetismo, y ese detector estaba, no esa es la palabra. Bueno, cabezal. no el cabezal, sino el dispositivo. El dispositivo de electromagnético no estaba funcionando correcto. Estaba funcionando intermitente. Eso hace que vos normalmente, si vos lo activás, te hace un autocontorno. O sea, donde está la nariz, lo pone lejos, llega al pecho, lo baja, si la mujer tiene mamas, lo sube, si el señor tiene panza, lo sube, si no tiene panza, lo baja, y después en los pies vuelve a subir la máquina. Va acercando y alejando a la cámara. Empezó todo bien cuando estaba en la cara, y cuando llega al tórax, que empezó a bajar, bajó, y ahí falló el electro, ¿sí? Y terminó funcionando el de contacto. O sea que bloqueó por contacto, porque tocó al colimador la paciente, y quedó trabada la máquina ahí. La paciente estaba camilla, paciente, cámara, pegada a la paciente, la señora claustrofóbica. Fue un desastre. A todo esto, cuando pasa, yo no entendía por qué había pasado eso. A la tarde me encuentro con que el técnico de la tarde había anotado en el cuaderno que nadie había leído. Claro, no lo había anotado en el cuarto. Hasta ese momento no lo había anotado en el cuaderno. Había comunicado verbalmente al otro técnico de la tarde y a uno de los secretarios que es a la tarde lo que había pasado, y que había llamado al service, y que el service dijo que venía en 3 días. No, esa información no llegó a la mañana, se usó a la mañana y aplastó a la señora. O sea que a partir de eso hay que hacer todo un sistema de Deming, un ciclo de Deming, para ver cómo no repetir toda esta situación. Pero si eso se hubiera dicho desde antes, que se tenía que sí o sí anotar, que tenía que difundirse y asegurarse que la gente entendía, no hubiera ocurrido este problema. ¿Sí? No le pasó nada a la señora, más que un estrés terrible, que está haciendo juicio al lugar ahora, porque no la lastimó ni nada, pero estuvo 5 minutos aplastada tipo sándwich.
¿sí? No aplastada, sino en contacto, o sea, imposibilitada de moverse. Y bueno, pero por eso está bueno esto, ir a atacar desde todos lados, no solamente desde el paciente, ni desde el médico, ni desde el técnico, ni del físico médico, sino desde todo el mundo, atacar a que esto vaya progresando hacia la excelencia. Y bueno, básicamente esta cuestión de tener la cuestión de justificar y optimizar es lo que nos asegura un poco el tema de una buena radioprotección. Y acá voy a cambiar de PowerPoint, si me deja cambiar esta cuestión. En la cual vamos a ver más de optimización, pero más tendiendo hacia lo que es el control de calidad. Nosotros quisiéramos ver en un radiofosfato esto, pero a veces vemos esto. Y esto es porque al radiofosfato, que es el MDP 99-metecnesio, se le agregaron sustancias coloidales radiomarcadas que generaron que se viera el hígado y el intestino, cosa que nosotros estuvimos irradiando otras áreas que no deberían haber sido. Esto también es otra de las situaciones en las cuales, llegado al caso, llegado en algún momento que se necesite saber cuánta dosis, con tecnesio no pasa demasiado, pero supongamos que hay una mala marcación de lutecio, hay una mala marcación de alguno de los radiotransductores terapéuticos, entonces, o por ejemplo del MIBG, el MIBG tiene que ir solamente a los neuroblastomas o a los feocromocitomas, pero como tiene yodo, si está libre va a ir a la tiroides. Entonces, si están haciendo algún tratamiento con MBBG, ustedes hicieron la dosimetría para ver cómo era que se iba a irradiar, entonces de acuerdo a eso se sacan la actividad de inyectar, y cuando hacen el estudio y hacen la imagen, se ve que se ve mucho la tiroides, capaz haya que hacer algún tipo de, por esta mala marcación, algún tipo de dosimetría, como para ver cuánto se irradió y qué probabilidad hay de que le pase algo a esa tiroides. Ahí los van a llamar a ustedes y van a tener que poder hacer de alguna forma esta dosimetría. Lo mismo pasaría cuando marcan, por ejemplo, en este caso, porque cuando marcaron con mayor volumen que el que tenían que marcar, y se ve tiroides, porque hay tecnesio libre, se ve el radiocoloide, o sea, no son aplicables estas cosas. Esto ya es más en la adquisición, pero también como los técnicos, muchas veces los técnicos piden socorro a los físicos, ¿sí? Muchas veces. Entonces, en esta imagen acá podemos ver que esta vértebra tiene mayor captación. Y si uno a veces no está avivado y no hace una imagen lateral, por ejemplo, puede ver que la vértebra no era la que estaba captando, sino que era una contaminación en la ropa, y que le sacamos la ropa y entonces no está más la contaminación. Justo superpuso con la vértebra, entonces ahí esto puede llegar a ser una metástasis, llegado al caso, ¿sí? Porque estaban buscando metástasis por tumor de mama. Entonces, ustedes también tienen que ver este tipo de cosas de la adquisición para entenderlas, para poder también ayudar a los técnicos a salvar estos tipos de problemas. Y con respecto a esto que de la justificación y demás, muchas veces nos piden estudios que son incompletos. Entonces, nosotros lo que hacemos es, si nos piden un estudio planar para ver una espondilolisis, por ejemplo, que es una fractura, una fisura de la vértebra, es muy chiquitita y en la tomografía a veces no se ve, en esta imagen plana, si yo tuviera que decir dónde capta más, me es muy difícil. Si yo lo veo acá, veo mucho mejor ese foquito más caliente con respecto a este, y yo sé que ese foquito es el patológico. Entonces, muchas veces nosotros le hacemos
además del planar, un SPECT, a propósito, aunque no nos lo pidieron, porque no le agregamos dosis, pero sí le agregamos información. Lo mismo que también a veces hacemos imágenes en 3 fases, porque queremos ver las partes blandas, que si no, no la veríamos si no hacemos en 3 fases, o hacemos fusión de imagen, y ahí es más complicado justificar el hacer la fusión de imágenes. Porque en este caso, por ejemplo, es un nene, acá está inyectado, este es el hígado, el corazón, y esto que se está acumulando es el estómago. Este chiquito sangraba, y eso a veces pasa porque hay mucosa del estómago fuera del estómago, y sangran porque no tienen el moco del estómago, y está en el intestino, como este puntito de acá. Este puntito de acá no sabíamos dónde estaba y teníamos que decirle al médico dónde tenía que operar, porque eso se opera, se saca y se cura. Entonces lo que hicimos fue a este chiquito hacerle una tomografía, le agregamos dosis, porque hicimos una tomografía, le agregamos una cierta dosis, pero le pudimos decir exactamente en qué lugar exacto al cirujano dónde estaba ese foco que era el que sangraba. Entonces hay otra vez la justificación de sobre todo de los métodos híbridos, también es complicado. Y ahí es más todavía lo que nos toca a nosotros, y a ustedes también, la educación hacia los médicos, el tema de que cuándo realmente está justificado agregar una tomografía, ¿sí? a un estudio de medicina nuclear. Muchas veces también agregamos dosis, pero es mínima, acá sí que es mínima, pero también está bueno usar imágenes de transmisión. O sea, nosotros queremos saber dónde está el pulmón acá, y es imposible saberlo porque yo del bebé veo el estómago y el intestino. Del resto del bebé no veo nada. Entonces hacemos una fuente, ponemos una fuente plana de las que se usa para hacer la uniformidad con un poco, digamos, 1 milicurí a lo sumo de tecnecio, y hacemos las imágenes por transmisión y podemos ver ahí sí dónde están, porque hay menor atenuación en los pulmones, vemos dónde están los pulmones y vemos exactamente dónde está el paciente. Eso nos ayuda mucho al diagnóstico. Esto es algo que no es una práctica muy habitual y que en general los técnicos no suelen darle mucha bolilla. Fíjense por acá cómo cambia la situación de decir, este paciente tiene acá una captación, otra captación, otra captación, otra captación, y cuando veo esto, veo bien los hombros, veo bien los pulmones, sé que esto es en la garganta, sé que esto es en el esófago, y sé que, o la tráquea, y esto se fue al pulmón, al hilio pulmonar. Es mucho más fácil la imagen, ¿sí? Con la imagen de transmisión. También al momento de adquisición, y esto no tiene que ver con control de calidad, pero es el control de calidad de una imagen post-adquirida, vemos que tenemos una imagen así o una así. Y esto es simplemente porque el paciente se movió, estaba llorando el paciente acá. Y acá está quietito, y acá veo mucho mejor la resolución espacial, mejora. Lo mismo pasa con este caso de acá. Y en pediatría es mucho lo que hacemos de darle de tomar la teta, o ponerle un videíto, música, que jueguen con celular, para mantenerlo durante 40 minutos al nene quieto, ¿sí? Hay que también tener en cuenta, y eso ahí es donde a veces chocamos con la parte física, que los humanos no somos tan pacientes como un fantoma, entonces, digamos, hay un montón de cosas que no son tan como el libro tiene que decirlo, sino que tenemos que adaptarnos a ese paciente. A veces ponemos más actividad, a veces ponemos menos actividad, a veces cambiamos algo del protocolo para ayudarnos a que ese paciente haga una imagen correcta. Y hay veces que tenemos que hacer tanta modificación que necesitamos del físico a que nos ayude a decir, me estoy yendo de mambo y voy a tener una imagen mala. Entonces, ahí es donde tengo que estar en esa buena conversación con ustedes. Pregunta. Dale. En el caso de la foto de recién, por ejemplo, que está la madre. Sí. O sea, la mujer ahí se está irradiando. Exacto. Sí. Dentro de la gente que se irradia o de que tiene exposición médica, ¿no? que
que está expuesto, sí, exposición médica, ¿no? Que es el paciente, que, digamos, el bebé tiene exposición médica, no tiene límite, ¿está bien? No, claro. La mamá no teóricamente es público, con lo cual debería tener un milisievert. Pero en este momento es acompañante voluntaria. Y el acompañante voluntario es exposición médica. Ok. Claro, o sea, Tiene, imagino que tiene que haber toda una cosa de consentimiento tiene que y... haber consentimiento, literalmente es eso. No hace falta escrito en este caso. Nosotros no necesitamos el consentimiento escrito, pero tiene que estar informado y tiene que saber que se está irradiando. Por eso para mí Ok. es muy importante el tema, se pasa en esta edad como en los muy viejitos. El muy viejito muchas veces no puede caminar solo, necesita a alguien que lo acompañe, alguien que lo lleve hasta el auto. Y en la casa va a pasar lo mismo, y al bebé va a pasar lo mismo. O sea, nosotros siempre tenemos que estar proyectando que todo esto que está pasando acá, después va a pasar algo parecido en la casa. Entonces, por eso la comunicación al paciente, o al padre en este caso, es muy importante para que sepan que se están irradiando. El otro día, por ejemplo, pasó, el otro día fue el viernes, hoy es el viernes, no el lunes fue, perdón, el lunes fue. Una nena se tenía que hacer un radiorrenograma como esto, ¿sí? Fíjense cómo hace un radiorrenograma. Este está patológico, porque está retentivo, le pusimos diurético y eliminó. Fíjense, del 100% que nosotros le administramos, a los 40 minutos queda, no sé, el 30% como mucho, pero porque está patológico este riñón. Fíjate que del 100% te queda un 20% o una cosa así, a los 40 minutos, o un poco menos, capaz, no sé, no llego a hablarme de 1000, de 1,5, sí, no llega al 10%, un poquito más del 10%, pero en 40 minutos. O sea que si este paciente sigue tomando líquido, sigue orinando, lo que le queda en el cuerpo, en 1 hora, en 2 horas, es el 5%, el menos por ciento, digamos, queda muy poco. Este fármaco no se queda fijado. Entonces, cuando yo estaba hablando con una nena de 10 y la mamá, le decíamos, bueno, va a tener que hacer esto, que la luz, que va a tener que estar a 1,5 metros digamos, de chicos o embarazadas si están más de 10 minutos y qué sé yo, y ahí me para y me dice, ay, pero ella necesita, digamos, dijo necesita de inicio, quiere ir al cumpleaños de su mejor amiga, que es hoy, que el año pasado no lo pudieron festejar, y es hoy a las 6 de la tarde. Eran las 10 de la mañana. Entonces yo le dije, mirá, vos vas a ser radioactiva, tenés que lograr eliminar lo más que puedas. O sea, para la nena realmente era muy importante, lo que le iba a quedar era despreciable. Lo que hice yo fue administrarle menos actividad a la nena, pensando en que se iba a ir al cumpleaños. Le dije, y lo entendió perfecto, y la mamá lo entendió perfecto, que tenía que tomar mucho líquido antes de las 6 de la tarde y hacer mucho pis antes de las 6 de la tarde. Entonces, cuando vos tenés ese compromiso, lo liberás y decís, bueno, sí, podés ir. Pero todos saben que la implicancia de haber ido, digamos, va a estar irradiando mínimamente a los otros. Entonces la nena sabía que iba a estar más alejada, no iba a estar pegada a los otros chicos. Entonces, mientras haya un consentimiento, y la madre estuvo todo el tiempo al lado de la nena porque tenía miedo a la inyección, y estuvo al lado de la nena, y mientras sepan, eso ya tiene un nombre en radioprotección, y es acompañamiento voluntario. O sea, ya está definido y ese no tiene límite de dosis. Otra cosa que puede ocurrir es esto. Si yo veo esta curva en el riñón azul, viene como que viene acá, baja, sube, acá hace una cosa rara y
intenta bajar, y esto es como que yo no sé si esto está, el azul está puesto acá, toda esta curva es del azul, que es antes del diurético y después del diurético, y este es el del rojo, es esto, antes del diurético y después del diurético. Este no estaría obstruido y este podría estar obstruido. Si yo me fijo qué pasó, y me fijo cómo estaba el nene en la cámara, este nene, fíjense cómo se movió. Yo voy a hacer un área de interés, ¿no? Voy a hacer un área de interés cuando haga ¿no? Yo voy a hacer un área de interés para el procesamiento, ¿sí? Un área de interés en el órgano y en el fondo sanguíneo. Acá pasa lo mismo, y entonces acá para mostrarlo lo dibujé sobre el monitor que era de vidrio todavía, donde hacíamos los ROIs, y el nene en algunos momentos se fue del ROI, porque se movió. Entonces, en ese momento hace que las curvas sean un zigzag espantoso. Entonces, acá lo que hicimos fue corregir ese movimiento, ¿sí? Yo corrijo por soft el movimiento, y fíjense que ahora el riñón siempre está dentro del ROI, entonces hago nuevamente el procesamiento, y ahí me doy cuenta que este riñón que parecía que podía llegar a responder y no sabía yo si respondía o no, en realidad no responde nada. ¿Por qué? Porque acá nunca se me va del ROI. Y en cambio el otro riñón responde muy bien. Entonces eso me puede llegar a generar una implicancia médica, que eso es lo otro que hay que también entender, que la máquina procesa números y da números, procesa curvas y da curvas, pero no me dicen si esa curva es real o no es real. Entonces, si yo no me fijo que el paciente se movió, puedo informar algo que no está bien. Tengo que fijarme cómo es la imagen para estar seguro de que lo que yo procesé es lo correcto y que lo que yo obtuve, en este caso, es analizable e informable. Y hasta dónde yo tengo que repetir o no el estudio. Acá con solamente el procesamiento y corregir las imágenes adquiridas, lo zafé y no tengo que readquirir el paciente. Pero hay veces que sí. Y siempre uno trata de no, para no volver a hacer. Este es otro problema que tenemos nosotros con los chiquitos, sobre todo con los chiquitos, porque en los adultos ya viene el diagnóstico y ya no hay tanto problema, pero en los chiquitos, y puede ser un grave problema. Si ustedes ven esta imagen, a ver, déjenme ver cómo está acá. Así. Esta imagen está hecha en anteroposterior. ¿Sí? Es un centellograma renal, con lo cual estamos viendo la función de los riñones. Esto está en anterior, esta imagen está en posterior. Si esto está en anterior, este es el riñón izquierdo, este es el riñón derecho. En posterior, este es el riñón izquierdo y este es el derecho. ¿Qué es lo que notan? Está ectópico. Está ectópico y este riñón está muy adelante. Entonces, si yo a este paciente lo cuantifico solamente bueno, este es otro, ¿no? Pero lo cuantifico solamente en posterior, este riñón me da 43% y este otro, perdón, este riñón me da 57% y este riñón me da 43% de función. Si lo miro de adelante, el que me daba 57 ahora me da 62%. Y el que lo veo, perdón, están al revés. Está al revés. Esta es la posterior y esta es la anterior. Pero no importa, son los mismos riñones. Pero fíjense la diferencia de cuantificación. Si un urólogo ve 43 y estaba dudando si sacar este riñón o no sacarlo, lo más probable es que no lo saque.
Si ve 38, la va a empezar a dudar. Si ve menos de 30, capaz se lo saca. Entonces, acá es donde la cuantificación con la media geométrica es lo que va a valer, porque estamos viendo cuánto capta de adelante, cuánto capta de atrás, y ahí voy a hacer el promedio geométrico, ¿sí? Entonces, haciendo el promedio geométrico, podemos tener una cuantificación que en este caso particular de este de acá no es tan grave, pero en este sí hubiera sido más grave, porque no había tanta diferencia, pero tenemos valores reales de cuánto aporta la función cada uno de los dos riñones. Esto no importa. Para que vean que también, es decir, no son siempre el tema de los números, ¿no? Los números siempre me dicen que, por ejemplo, en este riñón aporta el 34%, y este otro me dice que aporta el 66%, de los cuales el 48% lo está aportando la parte inferior. Y ellos querían saber si sacaban o no esta parte del riñón. Obviamente, un cirujano no va a sacar a esta parte del riñón cuando tiene 48%. Entonces, nosotros no estábamos de acuerdo con esto porque lo que sabíamos era que este chiquito tenía un doble sistema en este riñón y que este riñón estaba obstruido. Entonces, si yo lo inyecté, ¿se acuerdan cómo subía y bajaba, ¿no? Si yo lo inyecto, se va captando y al mismo tiempo tiene que eliminarse, y el riñón, esa parte del riñón está obstruida, esa parte no se puede eliminar y queda retenido en la bolsa, en el sistema pielocalicial, queda unido el tecnesio. Pero eso no está unido a la parte que funciona, está flotando en un lugar que tendría que haberse ido. La máquina no sabe eso. Y la máquina, cuando cuantifica cuentas. No le importa dónde están las cuentas. Y me da 48%. A este nene le hicimos venir a las 48, esto es a las 24 horas. Le hicimos venir a las 48 horas, ¿sí? No, perdón. Este lo habíamos hecho a las 6 horas de la inyección, que es lo habitual. El pibe vivía muy lejos y no podía venir al día siguiente. Le dijimos que viniera a las 48 horas y miren cómo se ve esta misma imagen a las 48 horas. Pudo eliminar en 48 horas y ahora no es 48%, sino que es 9%. Entonces, con esta imagen, ahí sí, y fíjense cómo cambió todo. Como todo es relativo a todo, es una cuantificación relativa, todo da 100%, ahora este que me decía que era 34% terminó siendo 57%. Y 34% esta parte de arriba. O sea que lo que hicieron fue realmente sacar la parte de abajo del riñón sin problema, porque sacaban solamente un 10% de función, nada más. Entonces, es muy difícil, digamos, todo el tiempo hay que estar evaluando, ¿sí? Y una de las cosas más importantes es este control de calidad, porque los controles de calidad lo que aseguran es que la calidad de la imagen sea con calidad, y me da más seguridad para el paciente. Entonces, hay que también tener en cuenta que en SPECT vamos a estar multiplicando el error de la máquina tantas veces como imágenes o proyecciones haga alrededor de la órbita. O sea que una imagen planar va a tener menos requisito, no de cantidad de controles, sino de rigurosidad del control, digamos, de que sea, digamos, el error, aceptamos más error en planar que en SPECT. Y esto lo vamos a evaluar tanto con controles intrínsecos como extrínsecos. Intrínseco vamos a estar evaluando la cámara gamma como detector, o sea, la cámara, el cristal, los fotomultiplicadores y la computadora. Y en el extrínseco vamos a incluir
además la influencia del colimador. Esto me quedó de otra clase, esto súper saben, pero esta situación de que cómo se va a formar la imagen dentro de la cámara, ¿sí? Va a estar pasando por el fotomultiplicador, donde va a estar, después del fotomultiplicador se va a digitalizar, vamos a pasar a una matriz, vamos a pasar por el analizador de pulso para hacer el primer filtro de las energías bajas o Compton con la señal Z, y en Inspect vamos a estar haciendo imágenes alrededor del cuerpo. ¿Dónde podemos tener problemas nosotros? Y después de esto todavía tenemos que procesar. O sea, todo este sería el proceso de hacer una imagen, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo vamos a procesar esto? ¿O dónde podríamos llegar a tener problemas nosotros? En el momento del colimador, podemos tener problemas en el cristal, podemos tener problemas en el fotomultiplicador. ¿Cómo convertimos de lo analógico a lo digital? Podemos tener un problema en el posicionamiento de la matriz, en el analizador de pulso. Podemos también tener problemas en el giro de la cámara. Podemos tener problemas en la adquisición, que se haya movido el paciente, por ejemplo, y podemos también tener problemas en el procesamiento. O sea, en todo esto, cada una de estas alertas, tenemos un punto en donde podemos influir para que tengamos una mala imagen. Y ahí es donde tenemos que ver cómo solucionamos cada uno de estos puntos. Entonces, si yo muestro esta primera imagen, y esto es medio repitiendo, ¿qué pueden llegar a notar? ¿Cómo? ¿Qué es lo que ven en las imágenes? O sea, en cuanto a la calidad, decís. Claro, si vos ves así, te lo presentan, te ponen en una revista esto, ¿sí? En la primera imagen, ¿qué es lo que qué describirías? Mientras piensan, voy a mandar un mensajito porque hay una persona que me llamó 4 veces. Voy a decirle que después. Bueno, ¿alguna cosa rara o no? No, yo, o sea, si te referís en cuanto a la calidad y eso, yo, digamos, noto que la imagen de la izquierda, la primera, tiene mucha más nitidez y más contraste que la foto de la derecha. Ajá, O sea, la de la derecha está como, está bien. se nota incluso un poco de ruido, pero... ¿Alguna cosa más? Digamos, vos dirías Barack con la esposa, que no me acuerdo el nombre ahora, bajando del avión, y la chica con la tabla de surf y qué sé yo, y nada más. No, no, sí, nada más. Ah, No tiene brazo la chica. O sea, esta es una de las cosas que pasan cuando pueden pasar con los controles de calidad. Esa es una de las cosas que siempre... No pasa nada, si la imagen sale. La imagen sale y uno no se da cuenta del error que hay. ¿Sí? Esto es lo mismo. Esto es una foto real, esta la borré yo y ahí está, la saqué de una revista. Digamos, el Photoshop hace maravillas, y tanto como que le borraron el ombligo a Susana, ¿no? Creo que era así, en una de las revistas, pero el control de calidad lo que hace es hacer esto, es evidenciar esto. Es decir, hay algo en la imagen que no está bien, y hay que ver cómo logramos
hacerlo, porque como no se ve a simple vista, y la imagen sale, uno se la come. Entonces ahí es donde dice, acá, digamos, y esa sí es una lucha, pero abrazo partido entre los físicos y los médicos. Eso el médico no lo acepta, ¿no? El control de calidad rompe los esquemas, me atrasa, me consume tiempo, no me gusta, no me conviene, yo quiero ser pacientes. Y no entienden que pueden generar error en la imagen, no solamente porque lo adquirí mal o lo procesé mal, como vimos recién, sino porque lo adquirí mal porque la máquina ve mal. Entonces, si yo miro esta imagen, ¿sí? Esa es una imagen donde siempre tengo que volver a hacer en realidad con escala de color, porque se ve mejor. Sería como, si la pusiera en una escala de color, se vería como un tiro al blanco, ¿no? Se ve muy oscuro en el centro, y a medida que se va alejando, se va difuminando y hasta que no veo nada. ¿Qué pasa acá? Sí, no, ahí no tenés, o sea, si eso es algo puntual, no se está reflejando bien en la imagen. Ajá, ¿y qué pasó? Tendría que haber sido puntual como la otra. Podría ser algo que nosotros vimos de control de calidad, supongo que eso y causas. Podría ser alguna humedad en el cristal, por ejemplo, o algo por el estilo. No, ya vamos a ver una de humedad. Esto de acá es, a ver si que tengo acá. Esta imagen se hizo de esta manera. Una fuente puntual, como si fuese para hacer la uniformidad a 5 campos de visión, pero con 4 milicuríes, a 4 a 6 milicuríes de tecnecio y colimador. O sea, no es para hacer la uniformidad. Es el colimador el que estamos testeando acá. Entonces, acá el problema es que, fíjate cómo lo que tenía que estar acá, está acá abajo. ¿Ves que acá hay todo frío y viene lo caliente acá? Acá viene frío y lo caliente se desplazó para este lado. Y acá, al revés, está en el frío acá y se desplazó para arriba. Este colimador estaba roto, las septas estaban torcidas, pues se había caído, y simplemente con hacer como si fuese la uniformidad, uno puede controlar que el colimador no esté roto. Porque ¿qué te hace? La imagen te la desplaza a otro lado, te deforma la imagen. Si es algo muy grosero como esto, es fácil. O no sé si tan fácil, porque en realidad esto de acá, en un curso de control de calidad con mi vieja, estábamos usando, le estábamos mostrando cómo hacer el control de calidad de los colimadores, pusimos el de el de alta resolución, que es este. Lo pusimos así, y ahí nos vimos esto, nos queríamos matar. Pusimos el de ultra alta resolución y ese estaba perfecto. Así que a partir de ese momento empezamos a usar el de ultra alta y no el de alta resolución, porque estaba roto. Y es una cosa simple de hacer, que no te lleva mucho tiempo, y que obviamente el problema con esto es que hubo una época, es decir, los colimadores ahora están hechos, hay 2 tipos de colimadores, se llaman los cast y los foil. Cast son de fundición. Entonces, los muy viejos son de fundición, son estructuralmente robustos. Los muy nuevos, otra vez, son de fundición. Los de los 90 son foil. Y en realidad son hojitas, ¿no? Foil es hoja, son estas hojas así que tienen este dibujo, ¿sí? Que cuando las pongo, cuando las pongo una arriba de la otra, me generan la primera hoja esto, la segunda hoja abajo me hace el otro parte de las septas y del agujero. Si le pego de costado, se me corre y me genera que el agujero ya no es más así, sino que es cualquier cosa.
Entonces, este tipo de controles se pueden hacer, no hace falta hacerlo muy rutinariamente, pero si el colimador le pegué con algo, le pegué con la camilla, se me cayó, lo que sea, está bueno hacerlo y es una pavada hacerlo. O sea que el defecto de los colimadores es muy fácil de ver. Los cristales se pueden romper y cuando se rompen van a generar estos artificios, que esto obviamente que lo voy a poder ver tranquilamente en un paciente, porque me va a generar un área caliente y un área súper fría en el lugar que está roto, pero también puede generar, rupturas muy chiquitas. Esta muy chiquita, en un paciente, digamos, en una imagen de uniformidad es fácil de verla, pero en un paciente es muy difícil de verla. Entonces, por eso es importante hacerlo. Si no, nos va a pasar lo mismo que con la foto de Barak. O sea, hay que hacer los controles para evidenciar defectos, que en la parte clínica el paciente no es homogéneo y puede no verse. Esto es lo que vos decías de la humedad del cristal. Cuando ponemos el fotopico, digamos, tenemos el tecnesio, centramos la cámara en 130, en 140, en 150, en 160 y en 170. Vamos cambiando, ¿cierto?, la misma apertura de la ventana, pero la vamos corriendo del lugar. Como si fuese una uniformidad también, ¿sí? La adquisición. Ponemos una fuente chiquitita de 600 micros a 5 veces el campo de visión, y ahí empezamos a ver, primero que se ven ven como muy para abajo se empieza a ver los fotomultiplicadores. Cuando está en 150 está bien, la cámara está calibrada acá, que es donde tiene buena uniformidad. Fíjense que lo bajo y empieza a ponérseme frío estos fotomultiplicadores, que es que cuando los subo se me abren, se me ponen hipercaptantes. Esto es un problema de las ganancias de los fotomultiplicadores. Eso es una de las cosas que está viendo este control. Este de acá reacciona más, estos fotomultiplicadores están reaccionando más a altas energías que a bajas energías. O sea, si yo tengo bajas energías, lo voy a ver frío. En cambio, si tengo altas energías, lo voy a ver caliente. Pero además, cuando lo desplazo mucho, ¿no?, de 140 lo pasé a 170, que lo desplacé mucho, empiezo a ver estos puntitos. Y estos puntitos, que se llaman como sarampión, eso es la humedad en el cristal. Que después estos puntitos para el otro lado los veo fríos. O sea, voy a los dos extremos de la ventana y a los puntitos húmedos los veo fríos en una y caliente en el otro. ¿Sí? Pero serían estos puntitos de acá, ¿eh? Esto no, esto es más un tema de calibración de los fotomultiplicadores. No están homogéneamente calibrados, faltaría un poco más de ganancia tal vez a estos. ¿Sí? Pero son todas cosas que pueden, digamos, son imperceptibles en un estudio clínico. Sí o sí tienen que ser detectados en un estudio de control de calidad. Por ejemplo, si yo otra vez les digo, si pueden mirar acá, si ven algo, en esta imagen, ven algo que, bueno, como se va a trazar mucho, prefiero adelantar un cacho. Digamos, acá en esta situación no se puede ver bien. Si yo a esta imagen hago otro estudio, ¿sí?, mismo momento, esto es un estudio de hueso, un estudio de yodo para un barrido de yodo. En el barrido de yodo, ¿ven algo que les parezca raro? Debería tener concentración en la tiroides y no la tiene. Bueno, no, está bien. No la tiene porque está operada de un cáncer de tiroides, ya no lo tiene. Pero a lo que es la imagen. O sea, si vos mirás esta imagen acá, Ah, las cuentas a la derecha, ¿te el referís? RUI, esto. Sí, Acá está raro, sí, porque acá no está, y esto está acá, y está acá también. Y acá no hay paciente. claro. Entonces, después además, está raro acá.
Acá tampoco hay paciente. Paciente termina ahí. Sí. Y acá hay dos lugares calientes y aquí hay otro lugar caliente. ¿Sí? Todo eso acá no se ve. ¿Qué pasa si yo pongo más fuerte la imagen, cambio la intensidad de la imagen? Ahí empiezo a ver esto. Que es el mismo defecto que, fíjate que empieza con una diagonal acá, ¿sí? Se fijan acá, ¿no? Es la misma diagonal y a partir de ese momento se arrastra. Cuando adquiere un estudio de cuerpo entero, la máquina está un tiempo quieta acá, va barriendo esta parte, la máquina quieta, y cuando llega a completar el campo de visión, empieza a moverse y adquiere esta abajo. Así es como adquiere. Cuando vimos, este se lo comieron. Este fue informado y nadie vio este problema. Pero fíjense que acá no tiene resolución este brazo. Este brazo tiene algo de resolución, pero esto es todo ruido. Y esto fue informado. Y este también había sido informado. Cuando yo vi acá esto, dije, no, pará, hagamos la uniformidad. ¿Cómo dio? Y había esto en la uniformidad. Fíjense que es el mismo defecto acá. O sea que hay un área que no capta, porque un fotomultiplicador se separó o se murió, y ese defecto lo arrastra en el momento del rastreo. Y puede no ser visto hasta que uno hace el control de calidad. Es la forma más fácil, porque esto lo hacemos antes de hacer el estudio. La uniformidad se hace diariamente, antes de hacer el estudio. Entonces vos ya ves esto, y ya sabés que acá te puede producir un error, intentás calibrarlo o recalibrarlo, porque si no vas a tener un error, sobre todo cuando es tan neto la hipocaptación. Si yo veo esta imagen y esta imagen, ¿con cuál estarían más confiados para hacer un informe? ¿O cuál les gusta más desde la parte técnica, digamos, de la parte de adquisición? ¿Cuál les gusta más? Y la de derecha. Derecha. La de la derecha, que es verde, además. Además. Además, y la otra es roja. Esa parte tendría que como cambiarla un poquito, pero bueno, es muy evidente, lo hicimos a propósito esto, y esto está hecho muy a propósito. Hicimos una imagen en Compton y una imagen en Pico. O sea que esta imagen es puro rebote. Es todo rebote, es radiación secundaria que rebotó adentro del mismo paciente, por eso no tengo resolución de nada, porque es todo rebote, ¿sí? Todo scatter. Hay veces que la gente no mira bien el pico, y hay cámaras nuevas que no te lo muestran sistemáticamente y no lo controlan. Y esto también es un tema que es de riguroso mirarlo, porque sin ser esto, si esta ventana la corro un poquito para este lado, esta nitidez que tengo acá no la voy a tener. ¿Sí? Se me va a empezar a empastar con el ruido del Compton. Y este es el mismo chico, es un nene con los cartílagos de crecimiento, es el mismo nene puesto acá y puesto acá. Simplemente eso. ¿Qué ven acá? Esto es un estudio dinámico. Se los cuento para que entiendan qué es lo que tendríamos que ver. Es un estudio dinámico en el cual nosotros inyectamos un material que se pega, digamos, no se pega. Va a ir al hígado, se procesa en el hígado y va a ser excretado por el colédoco hacia el duodeno. ¿Sí? Va a pasar por la vesícula biliar y va a ser eliminado al duodeno. O sea que tendría que llegar al hígado, acumular en el hígado, después empezar a vaciar el hígado, pasar por la vesícula biliar e irse al intestino vaciando el hígado. ¿Qué secuencia de esa no ven ahí?
hígado lo veo. El duodeno, pero, o sea, no sé si está en la imagen. Pero vos Y ves el no, hígado acá. Acá sí, lo ves captando o no no sé si se captando. completa el vaciado del colédoco, o sea. Acá, la que queda al final es la vesícula biliar porque no le dieron grasa, entonces no se exprimió. Podrían haberla exprimido haciéndole comer un mantecol o alguna cosa así. Acá se ve, igual acá todavía, ahí se ve que capta mucho, y ahí está eliminando el colédoco, digamos, esto va eliminando el colédoco y acá debería empezar a verse el intestino después, ¿sí? Claro. Pero yo dije que tenía que acumular, y después, cuando empieza a eliminar el hepatocito, empieza a eliminarse por los canalículos. Y acá, Ah, vos dices, no, no llega a acumularse una buena acá, cantidad. vos lo tenés acumulado acá, empieza a desacumularse, acá acumula de vuelta, empieza a desacumularse, acá acumula de vuelta, acá desacumula, acá empieza a acumular más y acá empieza a disminuir. Eso fisiológicamente es inaceptable. No existe eso. No está bien. ¿Sí? Eso no puede, acá algo pasó. Está bien. Esto es misma cámara, pero en un SPECT. Este es un SPECT. En un SPECT, teóricamente, se hace con estudios que el fármaco está quieto, no se mueve del lugar. Siempre deberíamos verlo igual, de diferente proyección, pero igual. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Cómo se ve acá? ¿Cómo se ve acá? ¿Y cómo se ve acá? Es lo mismo que esto. Hay captación, deja de haber captación, hay captación, deja de haber captación. ¿Qué pudo haber pasado? O sea, evidentemente desde algunos ángulos no lo está, Claro, pero no vos está. fíjate que es medio raro los ángulos, ¿no? No es como en un... Es por tiempo, es un tiempo sí, un tiempo no, un tiempo sí. Lo mismo pasa acá. Acá está menos, acá está más. Claro, pero no se me ocurría cómo podía llegar a ser por tiempo. Es un problema que Variación. Ah, hay una variación de tensión o el claro, analizador de pulso está inestable. Entonces, lo ve y lo deja de ver, lo ve y lo deja de ver porque no hay suficiente tensión, por ejemplo. está bien, claro. Estas son cosas que pueden ser fáciles, digamos, acá uno lo ve y dice, esto fisiológicamente está mal, no va. Esto, acá pasó algo, acá necesitamos repetir el estudio, no hay opción. Tenemos que ver qué pasó y ahí es donde ustedes tienen que venir a pensar qué pasó. Acá tiene que ver un poco, si ustedes se fijan, son 3 estudios diferentes. Este es un estudio de hueso, hecho con tecnesio 99M. Un estudio de talio para ver el corazón, que tendría que estar acá el corazón, como si fuese una herradura. Y este es un estudio de yodo con su tiroides puesta todavía. Supuestamente la habían operado, no lo operaron muy bien porque tiene toda la tiroides puesta. Pero bueno, si ustedes ven estos 3 estudios, ¿cuál dirían que tiene algo mal? Diría el de talio es el que menos reconocible es la estructura, digamos. Ok, Pero el estoy de talio es el pensando. que menos... El de yodo suele ser muy horrible siempre, entonces es difícil porque, digamos, no sabemos si esto está o no está alterado porque suele ser horrible la imagen, ¿sí? Pero, ¿se acuerdan como yo les dije que adquiere un rastreo corporal? El rastreo corporal, primero, la cámara está
acá arriba, termina de adquirir esto y después se arrastra para abajo. Sí. Entonces, si yo pienso en eso, la cámara primero estuvo acá arriba, ¿sí? Y después bajó. Esta zona de acá, esta zona de acá está como muy borrosa, pero el yodo puede darte una imagen tan borrosa. Tranquilamente les puede dar tranquilamente. Pero acá arriba, yo veo esto, 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 eso. Veo unos acabocados. Veo los fotomultiplicadores. Acá no los veo, pero porque la máquina está arrastrando. La parte de arriba, entonces, de la cámara. En la zona que la máquina está estática, lo ve. Entonces, a este estudio, al del talio, la técnica, cuando vio el talio cuando vio la imagen de talio, dijo, acá no me gusta, está muy raro esto. Le hizo imágenes en el cuerpo. Y fíjense cómo se veían todos los fotomultiplicadores. Todo lleno de fotomultiplicadores. No está calibrada esta cámara. Entonces acá ya nos dimos cuenta que este era el más fácil de darse cuenta, que visualmente la técnica pudo decir, esto está mal. Estos dos estudios estuvieron informados directamente. En ambos momentos, en ambos estudios, lo que hicimos fue para ver, acá como estaban estas imágenes raras, dijimos, espera, ¿cómo dio la uniformidad? La uniformidad dio bárbara, ¿no? Tiene que dar menos de 5, menos de 3. ¿No? Eso saben, ¿no? La uniformidad integral y la diferencial. Sí. Sí, sí. Tiene que dar menos de 5, menos de 3. Está divina. En esta, la uniformidad está divina. Estas cámaras son cámaras que calibran para un isótopo y uno no tiene matrices de corrección para cada isótopo. Y como vimos antes, los fotomultiplicadores reaccionan a con diferente sensibilidad a diferentes energías. Uno tiene que calibrarlo para que a misma energía todos capten igual, haya uniformidad. Lo que más hacemos es tecnecio, el centellograma óseo, ¿sí? Con tecnecio se ven unas cositas, ¿sí? Poquitas de no uniformidades, pero la uniformidad está muy buena. Pero yo le dije, pará, este estudio está hecho con yodo. Hacer la uniformidad para yodo. Entonces, hicimos la uniformidad para yodo, hicimos la uniformidad para talio. Como las máquinas estaban calibradas para tecnecio, el tecnecio lo veía perfecto. Y los agujeros que veíamos acá es porque la uniformidad es 77%. Me fijé y estuvieron trabajando, yo no estaba haciendo, por suerte, yo no estoy haciendo, no estaba haciendo estudios de yodo, por problemas personales con la persona que hace los estudios de yodo, decidí no hacerlos, hasta que cuando vi esto dije, no, pará, ya esto es criminal, no puedo callarme, porque esto ya, ahora acá ya están haciendo el lío porque les mostré esto y tuvieron que hacer la calibración para yodo. ¿Sí? Pero con tecnecio estaba bien la calibración. Y esto, como la imagen de yodo es fea, esto es igual que la imagen de Barack Obama agarrado con su esposa. Es decir, vos no lo ves hasta que te lo muestran. ¿Sí? Entonces, una vez que a este mismo paciente, fíjense, esta es la misma paciente, ¿sí? La repetimos, por suerte, y era yodo. Como era yodo, tiene 8 días de vida media. La llamamos a la semana siguiente, que fue cuando nos dimos cuenta, y le dijimos, vamos a hacer con la calibración correcta.
3,2 y 2,5 dio la calibración para iodo, y ahora la imagen, fíjense cómo se ve mucho mejor. Es la misma paciente. Defino mucho mejor hasta la tiroides. Defino mejor la boca. Porque acá, ¿qué pasó? Acá tenía un fotomultiplicador roto, digamos, uno de estos agujeros. Entonces, hay cosas que nosotros no vemos si no las evidenciamos. Esto es algo más fácil porque, digamos, ningún paciente viene con medias radioactivas como para decir tiene medias, ¿sí? Cuadriculadas, y además que este es el cabezal A y el cabezal B, ¿sí? Entonces, desde atrás se veía bien y de adelante no se veía bien. Y esto es un problema de falta de alteración del convertidor analógico digital, que transformó mal la señal desde cuando tuvo que ponerlo en el posicionamiento en la matriz. Tenía mal algo en la plaqueta esa y hacía que se posicionara mal, ¿cómo se llama esto? Las cuentas en la matriz. Si se acuerdan del centellograma óseo, ¿no? Si nos acordamos de un centellograma óseo, así, cómo se ve un centellograma óseo más o menos decente, ¿sí? Cuando vemos este otro centellograma, ¿qué es lo que le falta a este centellograma con respecto al otro? Y, por ejemplo, no se pueden distinguir ni las costillas siquiera, que en el otro se veían bastante bien. Exactamente. Anda. Acá no hay resolución espacial. Está como movido todo el paciente. ¿Sí? Sí. Entonces acá, otra vez dijimos, error de uniformidad. Nos pusimos a ver la uniformidad. Para aplanar, este estaba justo, 5%, ahí. Este estaba bien. Digamos, la uniformidad no era el problema. Entonces, acá lo que queríamos ver era qué pasó. Entonces, esto también es una cuestión de viejo, de ser viejo y de tener madre física, que ya nos había pasado en el Clínicas una vez esto, algo similar, que no era la uniformidad. Entonces dijimos, hagamos el fantoma. ¿Lo conocen, el fantoma de barras? Sí. Bueno, hicimos el fantoma de barras para ver la resolución, porque acá lo que no había era resolución. Entonces, espera que no sé la secuencia esta, hicimos el fantoma de barras. ¿Sí? ¿Y qué notan en el fantoma de barras? No, solamente se ven la resolución más grande, digamos. Y ¿Seguro? está como... Mirá las ¿Cómo? dos, hay dos tomas del fantoma. Mirá los tamaños de las barras A, B, C. Esta es B. Cuando lo rota pierde, o sea, cuando lo rotaron pierde... Fíjate que esta es A y esta Claro, es y A. ese es ahí arriba. Sí. Entonces, y fíjate cómo se ve C acá y cómo se ve C acá. Acá está horizontal, acá está vertical. Ah, ¿es por eso? ¿Es por la orientación? Es por la orientación. Entonces acá dijimos, pará, vamos a usar el fantoma ortogonal. Esto también, gracias a que yo tengo todos los fantomas que heredé de mi mamá,
tengo todos los fantomas, porque en los servicios no están todos los fantomas. Entonces hicimos el fantoma ortogonal. ¿Para qué sirve el fantoma ortogonal? ¿No es por linealidad o no? Ajá, exacto. ¿Cómo se ve el fantoma ortogonal ahí? Claro, se ven onduladas y se ven Ondulado, líneas donde verticales y se, horizontales. donde se ve. Y solamente las verticales, es verdad. Esa parte nunca me había dado cuenta, es verdad. Solo las verticales no lineales, las horizontales nunca, y los bordes un desastre. Sí, Ahí ya sabíamos que el problema era la linealidad y que nosotros ya no podíamos hacer nada. Sí o sí tenía que ser o un físico o el service. No, nosotros como médicos, como técnicos, no tenemos acceso a poder corregir eso. Llamamos claro. al service y ahí vino, hizo con su fantoma, no con el mío, hizo con su fantoma e hizo las tres cosas y mira cómo cambió cuando generó la corrección de la linealidad. Obviamente, esto nos dimos cuenta porque el error de linealidad era altísimo. Pero si uno no lo hace en forma periódica, como dicen los controles que hay que hacer, defectos antes de llegar a este desastre, seguro que tuvimos problemas antes de llegar a este desastre. Y al no hacer los controles de calidad, hubo tiempo que empezamos a perder resolución sin saberlo. Y capaz nos comimos metástasis, capaz nos comimos fracturas, capaz nos comimos algo. ¿Sí? Entonces, a ese paciente lo repetimos, obviamente que lo repetimos, y miren la diferencia del paciente. ¿Sí? Totalmente diferente. Esto acá se ve en los artificios cuando hay, digamos, dijimos que en un defecto de uniformidad en plano, ¿no? En planar, ¿cómo se ve? Se ve como un defecto frío, ¿no? Un fotomultiplicador que capta menos o un fotomultiplicador que capta más. Entonces, eso dentro de todo puede ser fácil de ver. En un SPECT, ese defecto frío o caliente lo estamos arrastrando alrededor. Entonces me genera estos artificios circulares. ¿Sí? O este artificio acá viene en el centro circular. ¿Por qué? Porque estoy arrastrando el error alrededor de la órbita. En este caso, la órbita fue circular. Entonces el anillo es circular. Peor todavía si la órbita es elíptica, porque el anillo va a ser elíptico. Y peor todavía si es autocontorno, porque va a ir subiendo y bajando y ahí olvídate de poder identificarlo fácil. Por eso es importante, otra vez, hacer el control de calidad, como dice NEMA y como dicen todos los controles, de usar el fantoma JSAC, hacerlo. ¿No tenés el fantoma JSAC? Agarrá un tacho, un bidón de 5 litros que tenga buen cierre y tenés un fantoma de uniformidad. O sea, no hay excusa para no hacerlo. El JSAC es caro, pero bueno, no tendrás los insertos, no podrás ver resolución, tomográfica y un montón de cosas. Pero la uniformidad, que es lo más importante, sí lo puedes ver. Entonces, fíjense clínicamente, si yo veo esto, tengo dos corazones en los cuales pareciera estar correcto todo. ¿Sí? O sea, digamos, yo no veo que capta, o sea, acá capaz capta un poquito más acá capta un poquito menos, este capta un poquito menos acá, este capta también acá y un poquito más acá. Si yo veo el defecto de uniformidad que hizo esto, que en estudio cardiológico hacemos medio giro. No hacemos un giro completo, sino que hacemos medio giro. En el fantoma
se ve esta imagen, que se ve acá. Y si yo lo traspolo al paciente, este está corregido, pero este tiene el error del defecto este semilunar. Entonces, fíjense cómo en esta zona, ahora que le está poniendo más actividad, esto que ya tenía más actividad le pone más, y en proporción, esta zona queda como más fría. O sea que esta zona podría ser definida como un área fría, y esta zona no tendría problema porque está caliente. Pero si acá hubiera habido algo frío, el defecto me lo calentaba. Y esto no hay forma de verlo clínicamente, porque el paciente, acá sí se ve, como ven que el defecto sigue para acá arriba, y sale el defecto, le hace un chichón al corazón. Pero si uno no se pone a ver estos detalles tan finitos, cuando tenés 10 pacientes, esto no se puede ver. Es necesario el control de calidad. No importa. ¿Sí? Cuando están rotos los colimadores, fíjense lo que puede pasar cuando están rotos los colimadores, eso que se desfasaba. Josefina, después vas a poder mirar el video, que también lo vimos ahí. Las septas se desfasan, y cuando se desfasan las septas, hacen que áreas frías se transformen en calientes y las calientes en frías, ¿sí? Porque desplazan las imágenes a otro lado. Entonces, esto es un fantoma, ¿eh? Esto es un fantoma, no es un caso clínico, es un fantoma de acrílico que fue hecho con el fantoma, con el colimador sano y con el colimador roto. Entonces, fíjense que el corazón estaba bien, ¿sí? Y con el colimador roto me genera defectos de captación, y eso en lo clínico puede ser o una isquemia o un infarto. Entonces trae implicancias en el diagnóstico. Entonces hay que controlar los colimadores siempre. El otro tema es el centro de rotación. Eso también lo vieron, supongo. Sí, Para lo vimos. explicarlo, sí, cuando pregunto, cuando me hagan así ya, ya es suficiente. Después está bueno, igual me encanta que me interrumpan, me fascina que me pongan problemas en el medio. En teoría, cuando uno le da una imagen, una órbita circular a la cámara, la cámara también piensa que es circular la órbita que está haciendo, ¿no? Entonces, la cámara hace una imagen acá, acá, de esta fuente puntual. Cuando adquiere, hace esto. Va a decir, bueno, en este punto veo la fuente, en este punto veo la fuente. Cuando procesa, ¿qué hace? Yo ya no tengo más la fuente, pero tengo los puntos en las imágenes. Retroproyecta. Retroproyecta, filtramos, bla, 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 tenemos el punto. Eso es lo ideal, que no es lo real. Lo real es algo que no es tampoco lo que puse acá, porque esto es totalmente exagerado para que se vea, pero la máquina gira no circular, porque ninguna órbita es estrictamente circular, menos en las cámaras. ¿Vieron las diferentes tipos de cámaras SPECT? Algunos tienen gantry como un tomógrafo, bien robusto, y la cámara va dentro del gantry y se mueve de dentro. Esos son bastante circulares. Hay otras cámaras que son de contrapeso. Tienen un aro, unas barras, la cámara está puesta acá, un contrapeso acá, y giran. Y eso es bastante más así, no es tan perfecta el giro. Cuando proyecta, ¿no? Cuando se proyecta y se adquiere, va a adquirir en estos lugares, no es en el mismo lugar que está acá. El problema es que la máquina pensó que fue así. Entonces la máquina, ¿qué va a hacer? Va a decir, bueno, yo hice una órbita circular, voy a retroproyectar. Ahora retroproyecta,
y ahora mi imagen es un círculo con un agujero en el medio. ¿Por qué? Porque lo posicionó como si hubiera sido circular, y no era circular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es, según los protocolos que me diga la máquina, hacer el control de calidad, porque eso siempre es así. Yo tengo que hacer los controles de calidad según lo que la máquina me dice que tengo que hacerlos. No lo puedo inventar yo, no puedo adaptarlo de otro lugar. Esa máquina hace el control de esa manera. Control de uniformidad, en general son todos similares. Pero, por ejemplo, centro de rotación, a veces hay algunos que piden una fuente lineal, una fuente puntual, tres fuentes puntuales alineadas o en diferente plano. Hay que seguir ese protocolo porque la máquina quiere esa imagen, porque es la que sabe que esa es su patrón. Entonces, hacemos el control de uniformidad, de centro de rotación, y lo que hace la máquina es decir, bueno, yo obtuve esto, pero tenía que haber encontrado un punto. Entonces va a procesarlo para generar un punto. Y en el momento de procesar para generar un punto va a decir, ah, bueno, tuve que correr -4 este -6, este +1, este más 2 píxeles. Y cuando retroproyecta ajustando esa corrección. Y ahora sí vuelvo a tener el punto. ¿Y qué implicancias tiene la no corrección del centro de rotación? Esta. Si está desplazado, digamos, esto sería perfecto, no hay desplazamiento, o sea, giró perfecto y está bien corregido el centro de rotación, digamos, la matriz de centro de rotación está perfecta. Puede ser que esté corrida 0,25 de píxel, con lo cual cuando empiece a interceptar hay 0,25 de diferencia, con lo cual sigue cayendo en el mismo. Es un punto mínimamente borroso, pero sigue siendo un punto. 0,5 píxeles, ahí ya estamos medio como que ya estamos medio raro, empezamos a agrandar un poquitito la imagen, pero sigue siendo un punto. Hasta acá vamos aceptable también. Digamos, ya igual fíjense que ya el punto se me empezó a difuminar, ¿sí? Cuando hay un píxel de diferencia, ya aumenté. Algo que me tenía que llegar acá, lo tengo, me choca de costado. Entonces ya se me amplía el punto, que era un puntito, ya son 2 píxeles, no es un píxel, son 2 píxeles. Cuando hay 1,5 píxeles, se hace más borroso, y a mayor de 2 píxeles empiezo a ver el píxel vacío en el medio. Entonces, esto es lo que me genera la alteración del centro de rotación. Y acá tiene que ser menos de 1 píxel para que yo lo acepte, porque sigue siendo un punto. Acá, con 1 píxel ya no me gusta, ahí yo corregiría, con 1,5 píxeles ya no lo uso, no tendría que usar, si está desfasado en 1,5 píxeles. Entonces, fíjense lo que pasa, esto está a propósito hecho con un fantoma también, con un centro de rotación correcto, desplazando 3 píxeles para un lado o 3 píxeles para el otro, y fíjense cómo lo que era normal pasa a tener un agujero en el medio. Y además genera esa cosa, ese artificio de generar por cada punto un aro. Entonces me genera un foco central frío, que es un artificio total porque el paciente no lo debería tener, y aparte me lo despeina, me genera un punto caliente donde no hay corazón. Esto acá se ve, y se ve muy fácil, y más sobre todo cuando está así, pero cuando nosotros procesamos, y los cardiólogos procesan y procesan al corazón, nunca miran afuera. Entonces pueden no ver este despeinado, esta línea que va para acá. Ven que esta línea acá no está, es esa línea de acá.
entonces pueden comérselo y pueden informar que tiene una isquemia o que tiene un infarto el paciente. Entonces, volvemos siempre a esa primera imagen de Barack Obama y de la chica del surf. Si nosotros no vemos estas, digamos, si nosotros no vemos esto que me muestra exacto cómo es el error, yo en lo clínico me cuesta mucho darme cuenta. Y tiene que ser muy grave el error para que yo me dé cuenta. Esto pasó, esto también es en lo real, bueno, pero no importa, el tilt no pasa nada. Y esto, acá les muestro acá, y ya estamos medio terminando, por suerte para ustedes. Este estudio es uno de los estudios más relativamente nuevo, ¿sí? Es un estudio relativamente nuevo, en el cual dependemos sí o sí de la fusión de imágenes. ¿Por qué? Porque este compuesto se une a los ganglios basales, solamente a los ganglios basales. No se une al resto del cerebro. Y esto se hace para ver ¿cómo se llama esto? Para ver un estudio de Parkinson, para ver la sustancia, para ver la dopamina, es un símil dopamina lo que estamos inyectando, y este símil dopamina que inyectamos, el único lugar donde se consume la dopamina son en los cuerpos estriados, acá, ¿sí? En el caudado y en el putamen, en el cuerpo estriado. En la gente que tiene Parkinson, ¿sí? Las células que están acá dejan de producir dopamina. Y ahí empiezan los temblores y empiezan todo el Parkinson. Nuestra situación es decir, bueno, a ver, vamos a inyectarle este compuesto para ver si los dos núcleos estriados de los dos lados del cerebro, ¿no? De los dos hemisferios, captan igual. Y deberían captar como una coma. ¿Sí? Deberían captar tanto acá como acá. Tendría que ser esta imagen, esto caliente, y esto caliente simétrico. Si ustedes se fijan acá, este paciente tiene 46 años, hace 2 años que tiene temblor en el brazo izquierdo, en el miembro superior izquierdo, menor en el miembro inferior izquierdo, pero se exacerba con la movilización. Cuando uno mueve, se exacerba. Eso es bien típico y con el estrés. Eso es bien típico del Parkinson. Empieza el temblor al mover, ¿sí? Tiene rigidez y expresión, la inexpresión facial, que es bien típica del Parkinson, con 46 años. La resonancia es normal, no se ve ningún defecto, pero nosotros sí vemos que la coma no se ve solamente la captación del núcleo, el núcleo caudado, no del putamen, y el caudado del lado derecho capta menos que del izquierdo, y este de acá no capta nada cuando este algo capta. El problema del pibe era en el lugar izquierdo, y entonces lo que uno espera es que el problema esté del lado derecho. Así que esto está correcto, coincide con la clínica. Ahora tenemos este otro paciente. Este otro paciente no es un paciente. Este estudio se hizo cuando se estaba probando el compuesto, a ver si funcionaba o no funcionaba. Y este paciente soy yo, ¿sí? No es un paciente, soy yo que fui un control, me inyectaron, y teníamos que ver si funcionaba bien, si captaban bien los ganglios basales. Acá se ve la coma, ¿sí? Se ve la coma, si yo lo fusiono con la resonancia se ve la coma, pero no es para nada simétrico. Yo debería tener temblor en mi lado izquierdo, porque del lado derecho está hipocaptante, y yo no tengo temblor. Entonces ahí dijimos, acá hay algo otra vez que no está bien, sabiendo que yo era normal.
Entonces, dijimos, bueno, acá hay algo que está mal, veamos qué pasa. Hicimos la reconstrucción y acá se ve perfecto. Fíjense cómo de este lado, ¿no? De este lado capta, de este otro lado no capta. Sería eso. Entonces, ahora, miren cómo giró la máquina. ¿Qué ven? Esta es la imagen, el raw data, la imagen cruda sin procesar. Hay como, o sea, como un leve movimiento hacia arriba. O sería hacia abajo, ¿no? O como que se aleja, no sé muy bien qué es. Más allá de ese movimiento que parece, pero no sé. Hay Hay otra una cosa. pérdida de captación. O Muy sea, bien. ¿Y dónde cambia la captación? por la camilla. ¿Eh? ¿Por la camilla o no? No, fíjate que ahí capta, deja de captar. Fíjate que en los laterales, a ver si yo lo puedo mover. Ah, sí. De Ahí estamos, frente capta bien. ahí capta bien. Ahí. Y fíjate que todo este lado no capta. Y cuando Que pasa es al justo otro el lado que te dio lado, frío. capta. ¿Ves? Este lateral capta, este otro lateral no capta. Y es el lado que dio frío. Y es el lado que dio frío. Esta es una cámara doble cabezal. Entonces automáticamente lo que hicimos fue poner equidistante, pusimos los dos cabezales y equidistante pusimos una fuente. Adquirimos y veíamos que había un 15% de diferencia de sensibilidad entre las dos cámaras. Una cámara era más sensible que la otra. Entonces, con la cámara, con esta diferencia de sensibilidad, daba esta imagen. Después corregimos esa sensibilidad, me tuve que volver a hacer el estudio, o sea, me tuve que volver a inyectar, ¿sí? Y ahora volví a ser normal. Y ahí estuve tranquilo, ¿sí? Pero fíjense que ahí Perdón, todo. pero y teniendo el raw data no podías aplicar la corrección de sensibilidad. Lo que pasa es que vos ahí estás perdiendo cuentas y vas a estar, si vos podríamos multiplicar, Claro. o sea, podríamos multiplicar toda esa cámara, digamos, esos 180 grados, pero vamos a estar multiplicando el error estadístico, Claro, porque sí, sí, sí. no juntó cuentas suficientes. ¿Está? Sí, sí, entiendo. Porque ya de base este estudio es de muy bajas cuentas. Si además le quitamos cuentas porque adquirió mal, peor todavía. O sea, ya es un estudio muy ruidoso porque tiene poca estadística. Entonces, ven cómo se van empezando a mezclar las cosas, porque tenemos la estadística de conteo con la sensibilidad, digamos, imagínense tener una combinación de sensibilidad con falta de uniformidad, con falta de centro de rotación. O sea, termina siendo un cachengue terrible. Así que, básicamente, estos están en todos lados, van cambiando un poco de cámara a cámara. El tema de la uniformidad diaria es lo óptimo y nadie lo está haciendo. Las cámaras es real que están cada vez más estables y no sé si se justifica, digamos, ahora todas las cámaras tienen UPS. Todas las cámaras tienen una electrónica más estable. Entonces, la verdad que hacerlo diariamente, sacando colimador, poniendo colimador, digamos, no tenés que tener pacientes inyectados, dando vuelta, porque si no te meten fondo, demás,
hace que vos tendrías que empezar bastante más tarde la actividad todos los días. En el lugar donde estoy se optó por hacer una vez por semana, ese día se empieza más tarde con los pacientes y listo. Y se destina una hora para hacer controles de calidad. Sabiendo que no hay, como vamos a sacar colimador, no tiene que haber nada de fondo, no tiene que haber pacientes dando vueltas. Inyectados, ¿no? Y después va a depender mucho de cada cámara, de cada cámara, qué es lo que propone cada cámara, y si no, de última, hacer lo que dice las normas NEMA, que son las que digamos, que son las que donde están más acoplados todos, o que todos tienden a cumplir las normas NEMA, ¿no? Esas las vieron también, ¿no? Sí, ok. Sí, sí. Digamos, hay variaciones de cámara a cámara, de marca a marca, o de modelo a modelo, pero todas tienden a NEMA. Así que, digamos, yo con esto, si no me equivoco, sí termino. La idea era mostrarles un poco, digamos, todo lo que era la parte de radioprotección, y esto también es parte de la radioprotección. Todo esto de los controles de calidad es radioprotección porque es parte de la optimización. Es parte de que lo que yo estoy haciendo, digamos, porque yo me puedo matar en marcar bien el compuesto, me puedo matar en hacer bien la justificación, en el técnico en hacer, no sé, está haciendo un spec de 128 por 128, de 128, sí, de matriz 128 por 128, y le metió las 128 imágenes que está bueno hacer, y no le hizo 64 como a veces me hacen, que ponen una matriz gigante y me hacen solamente 64 vistas y la imagen es horrible. O sea, se mataron haciendo una buena imagen, el paciente estuvo 300 horas en la cámara, pero tenía mal la uniformidad o tenía mal el centro de rotación. Y esto otra vez, como esto no se ve, ¿sí? Esto si no lo evidenciamos con los controles de calidad, no se ve fácil, y acá creo que les mostré bastantes de estas cosas que pueden pasar desapercibidas. Ahí es donde es la lucha de ustedes con los médicos o los técnicos. Porque ustedes van a decir, pero tienen que hacer los controles de calidad porque no sabes si no. La imagen se ve bien, no te preocupes que la imagen la veo bien, yo puedo informar. ¿Cuántos años tengo yo informando de esto? Yo me doy cuenta cuando esto está mal. No. ¿Sí? Esa parte es la lucha que yo llevo hace muchos años y no lo logro muchas veces. Tengo un jefe que es, no sé, diamante, no sé, es impenetrable, no, es intallable. Digamos, hay cosas que ya son así. Entonces, sé que hay cosas que yo se las dejo a él porque no estoy de acuerdo y las hace él, y hay cosas que las hago yo porque sé que concuerdan con gran parte de todo esto. Pero eso es una cosa que van a tener que luchar porque ustedes tienen la mente más cuadradita, que nosotros tenemos nuestra mente es de plastilina, ¿sí? Y bastante fluida. La de ustedes es bien rectita, es así. O sea, 2 más 2 es 4, ¿sí? Medicina 2 más 2, y será 3,9, será 2,8, 4 no va a ser, nunca va a ser. Entonces, estamos más acostumbrados a la plasticidad esa. Y esa plasticidad en estas cosas juegan en contra. Así que bueno, no sé si quieren alguna pregunta. Iba a mostrarles algo de la parte de diseño, pero bueno, no, ya es retarde y tampoco están. Saben más ustedes que yo de cálculos dosimétricos y esas cosas, y seguramente lo van a ver en otras materias. Estaba en el programita, no me quise meter con algo demasiado físico, si bien yo ayudaba a mi vieja a hacer todos los cálculos para los nuevos, ¿cómo se llama? Servicios, así que algo aprendí bastante en realidad, y también dosimetría interna, pero
pero no soy médico, sigo siendo médico, no soy físico. Y tenemos otras materias de dosimetría. Por eso. Así que, digamos, acá seguro que redundamos en un montón de cosas que ya vieron, pero quería más mostrárselo a nivel más de paciente, digamos. No, es que estuvo bueno en realidad porque, por ejemplo, nosotros todo lo que son controles de calidad los vimos con una física, no los vimos ¿Con, con un médico. con quién? ¿Con Julieta? Claro, Sí. con una ingeniera. Entonces, quieras que no, vos ponele algunas cosas que dijiste que por ahí no las habíamos visto de la misma manera. Eso está bueno para mí. Ujú. Y después todo el tema de, bueno, lo que vimos en la clase pasada y lo que vimos al principio de esta clase, que mucho más relacionado con la red de protección, que eso sí que no lo vimos aplicado en ningún momento. Ujú. Está bien. Acá estoy haciendo lío. Quería saber una cosa. Toqué la pantalla, los perdí a todos, me quedé con Javier nada más. Claro, por eso, ahí está donde es esta cosa de los idiomas, ¿no? Uno está como colimado, Claro. está seteado a una cosa, ¿no? Uno sabe una cosa y ve a través de lo que uno sabe. Entonces, está bueno meterse en las cámaras, meterse cuando los chicos están haciendo, los técnicos están adquiriendo, o cuando los médicos están informando, o ir a mezclarse, porque eso hace abrir la cabeza. La anteojera del caballo la abrimos un poco más y vemos más amplio y se entienden más cosas. O capaz se entienden el porqué de las cosas. Y uno ayudar a que el otro que tiene la anteojera muy cerrada entienda que lo que uno hace también es necesario y que también le influye, aunque no se dé cuenta. El tema, por ejemplo, de los estudios gatillados, no sé si lo habíamos visto, eso no vimos, la adquisición no vimos, porque no Lo vimos en otras materias. Bueno. por eso, pero por ejemplo, esto es algo que tiene bastante parecido a lo que voy es, los estudios gatillados, vos gatillás a través de una señal, además de los fotones, secuenciás las 8, 24 imágenes que hagas a través del RR. Si el RR no es constante, si el paciente tiene arritmias, tiene pausas compensatorias, tiene lo que sea, en el RR, la máquina sabe que va a dividir al RR en tantos milisegundos, ¿no? Lo va a dividir en 8, en 16, en 24, en lo que sea, para hacer el gatillado. Si el paciente tiene arritmia, va a haber RRs que van a ser más cortos o más largos. La máquina no va a poder ser tan flexible como para decir, ahora lo separo diferente y ahora lo separo más cortito. Va a tomar lo que tomó de promedio y cada imagen va a ser de ese tiempo. Entonces, la máquina va a decir los latidos que son más rápidos, los que son más lentos, que tal promedio, que yo lo puedo fijar, son descartados. Entonces, la máquina me hace una imagen divina con todos los latidos aceptados, proceso, hago el ROI en el ventrículo izquierdo, en el ventrículo derecho, hago el ROI como se me ocurre, de la mejor forma que hice, y me dice que el paciente tiene 60% de fracción de eyección. No me fijé, mientras procesaba, que había el total de latidos fueron 100 latidos que tomó para hacer las imágenes, y no me fijé que rechazó 75, que rechazó 80. Quiere decir que el 20% del paciente fue lo que yo hice imagen. 80% yo no hice imagen de ese paciente, porque me lo rechazó. La máquina me tira
que tiene 60% de fracción de eyección. El 20% del tiempo el paciente. No es significativo del paciente esto. Eso no puede ser informado. Se acepta que tenga hasta el 75% de aceptados. Menos del 75% no, porque si no yo desconozco más del 25% del paciente. Porque si el paciente está haciendo, digamos, este es el máximo de la diástole, sístole, diástole, sístole, y está haciendo esto, y de repente cuando está haciendo esto, hace esto, nunca llegó a la diástole completa. Hizo esto y volvió, no hizo esto y esto. Con lo cual, cuando hizo esto, la fracción de eyección seguramente va a ser menor. No la fracción de eyección, sino el volumen eyectado va a ser menor, porque nunca llegó a llenar. Y si hace una pausa compensatoria, capaz llena más. Y cuando baja, eyecta más o menos, porque estaba tan dilatado que capaz no llega a eyectar lo mismo que antes. Entonces, la máquina nos va a tirar imágenes y nos va a tirar números. Y nosotros tenemos que saber críticamente si le creo o no le creo a la imagen o al número. Y ahí en eso son buenos ustedes, en pasar esa información. Porque la gente, si no, informa. Y te informa el 60%. Y no se da cuenta que está informando el 20% del paciente. ¿Mm? Bueno, no sé si algún comentario más. No, no, por mi parte no. Bueno, si no hay más comentarios, entonces damos acá por concluidos. Así que bueno, espero que hayan aprovechado. La verdad que estuvo buena, me gustó. Yo te hago una consulta. ¿Te dijo algo César si esto lo va a evaluar, lo vas a evaluar vos? No, no me dijo nada. Digamos, simplemente como para que tengamos la clase, porque a nosotros tampoco nos dijo, por eso te pregunto. Tengo que hablar porque yo siempre estoy en contacto con César o con Manuel. El apellido de Manuel te lo debo. No, igual lo conocemos. Sí, bueno, todos lo conocemos, pero no te lo puedo repetir. Es como JSAC, más o menos como JSAC, pero el JFER sé pronunciarlo. Le voy a preguntar, porque la verdad que no tengo idea. Perfecto. Sí, igual nosotros también le consultamos. Uh-huh. Bueno, yo ahora